Las aguas de San Juan de Luz fueron testigos de la segunda de las regatas de la Liga ARC Grupo 2 de traineras. Hasta las aguas vasco-francesas se desplazaron los 10 equipos participantes, entre ellos el de la Sociedad Deportiva de Remo de Castro Urdiales, que brillantemente había vencido en la jornada anterior. La mañana estaba perfecta, con una climatología excelente y que invitaba a estar jugando en la playa. Esta climatología iba a ir estropeándose a medida que avanzaba la mañana. La regata sufrió una demora de más de media hora, a pesar de que el balizaje estaba bien, bastante bien, diríamos nosotros. La trainera de Raspas tuvo un percance dentro de una de sus toleteras y provocó el que la regata tuviese esos 25 minutos de demora. Una vez ya subsanado el error por parte de los Raspas de las Arenas, se daba comienzo a la primera de las tandas con colindres que iban a navegar por la baliza número 1, por la baliza número 3 Ibaica y por la baliza número 4 la tripulación de Raspas. Las embarcaciones iban a participar en 2 tandas de 3 tripulaciones y una de 4, según el orden clasificatorio de la regata disputada en Orio el día anterior. Desde los primeros compases de esta primera serie se pudo observar cómo las embarcaciones de Ibaica y de Colindres iban a dejar por la popa a los remeros de Raspas. La lucha por parte de las dos tripulaciones nos dejaba una ventaja en favor de los remeros de Rentería de 3 segundos, 5:12 por 5:15. Por su parte, los remeros de los Raspas iban a tardar 5 minutos y 22 segundos. En el largo de regreso, la embarcación de Ibaica continuaba en primer lugar. Había ampliado un poquito la ventaja con respecto a los remeros entrenados por José Ignacio Nazábal Miami, y estos a su vez también dejaban algo más descolgados a los remeros de los Raspas de las Arenas. Pero en las ciabogas que tenían que efectuar las tripulaciones en tierra, pudimos observar absolutamente de todo, desde maniobras correctas hasta maniobras que la verdad no se suelen ver muchas veces en una regata de traineras. Llegado a este punto del intermedio de la regata, cuando se llegaba justo a la mitad, podemos decir que la embarcación de Ibaica iba a entrar con una diferencia de 5 segundos con respecto a Colindres, pero que iban a salir los colindreses bastante reforzados de esta maniobra, y con ello se iban a echar a por los de Rentería, cosa que iban a lograr a medida que avanzaba la prueba. Vamos a ver el por qué sucedía esto. El proel de Ibaica va a meter el remo de Estreñer, la trainera se va a pasar, y ahí estamos viendo a Colindres, que hace una ciaboga bastante más ajustada a la baliza, y con ello le recorta de los 5 segundos al menos 2, y ello le dio bastante moral a los remeros colindreses. Lo que le sucedió a Raspas, pues bueno, ustedes lo van a poder ver. Ven al proel, se le pasa el remo de Estreñir, la maniobra no es nada buena, el proel que continúa con problemas intentando librar el remo, al final consigue meter el remo de Estreñir, pero ya unas 2 traineras, unos 25 metros por detrás de la maniobra, sigue estriñendo para intentar librar la baliza número 3, que es por la que van a salir. Entraron por la 4 y salieron por la 3, de nuevo volviendo a frenarse la velocidad de la embarcación. No estuvieron nada afortunados los remeros de Raspas, que no obstante continuaron con su ilusión y con su ímpetu dentro de la competición. El tiempo para los Raspas iba a ser de 10 minutos y 59 segundos. En el tercer largo, como os hemos comentado, a pesar de que Ibaica continuaba en primera posición, ya se veía acosado de una manera firme por parte de la tripulación de Colindres. Al paso por esta maniobra, iban a ser 3 los segundos en favor de los de Ibaica, que no iban a maniobrar, también como los de la Villa de la Son, 16:10 por 16:13, y los de Colindres iban a salir por delante. 17:05 por su parte iba a tardar Raspas. En un último largo, bastante bueno por parte de los remeros de Colindres, que cogieron alguna empopadilla dentro de este último tramo de la competición, hicieron posible, también añadido al bajón físico que habían tenido los remeros de Ibaica, que entrasen en línea de meta con una ventaja bastante importante. 21:37 para Colindres y 21:52 para Ibaica. Casi 15 segundos, más los 3 con los que se había cruzado por delante Ibaica, 18 segundos los que le metió en un largo el barco de Colindres, que acabó francamente bien la
competición. Ahí estamos viendo las últimas paladas por parte de esta trainera, que iba a quedar al final sexto en la clasificación general. Vemos la llegada por parte de Colindres. Posteriormente vamos a ver también la entrada en línea de meta para la embarcación de Ibaica. Ahí estamos viendo la llegada de los de Rentería. Y posteriormente vamos a ver también la finalización de la regata para los remeros de los Raspas del Embarcadero, que iban a tardar un total de 22 minutos y 39 segundos. Con esto se iba a poner punto y final a la primera tanda. Y la climatología, que continuaba poniéndose cada vez un poquito peor. Ahí vemos ya la llegada de los Raspas y de la mañana soleada y del agua, que estaba bastante tranquila. Se iba a ir poco a poco estropeando. Ahí vemos las imágenes de la playa de San Juan de Luz. Mientras vemos la salida de la segunda de las tandas, en donde navegaban por la baliza número 1 Guecho, por la 3 Arcote y por la 4 Portugalete. Vemos la chamba de inicio por parte de las tres traineras, las que habían quedado el día anterior en quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente. Y enseguida se pudo observar que iba a haber un duelo bastante importante entre las tripulaciones de Arcote y Portugalete, Portugalete y Arcote, que se mantuvo durante gran parte de la misma, estando Guecho en tercera posición en todo momento dentro de la competición. Al paso por la primera maniobra, tardaba 5.13 Portugalete, 5.14 Arcote y 5.28 Guecho. Continuaba el mano a mano importante entre estas dos traineras en el segundo de los largos, y desde nuestro punto de vista aquí va a llegar un momento clave para que Portugalete se imponga dentro de esta tanda. Va a ser también la Ciaboga, esa segunda maniobra que ayer trajo quebraderos de cabeza para más de una tripulación, como hemos podido observar ya en la primera de las tandas. Las tomas, aunque quizás un poquito lejanas, estábamos a más de 500 metros de distancia para poder ponernos un poco en línea, nos van a dejar bien a las claras que Arcote entra por delante, pero se va a pasar más que Portugalete, que va a coger la proa de la regata. Y desde nuestro punto de vista, aquí pudo estar la clave para que moralmente los de Arcote se viniesen un poquito abajo y por contra los remeros de la Jarrillera se viesen reforzados moralmente y a partir de aquí dominasen con claridad la segunda de las tandas. Guecho, por su parte, entraba en tercer lugar, también con una maniobra bastante pasada, como se puede observar, e iban a invertir un tiempo de 10 minutos y 44 segundos. En el tercer largo, Arcote iba a asestar un golpe de mano importante, en este caso en el aspecto no positivo, porque se habían quedado atrás ya en esa maniobra, y Portugalete se iba a aprovechar de ese refuerzo moral que había tenido para llegar con 10 segundos de ventaja a la tercera maniobra. 15.52 por 16.02. Por su parte, Guecho iba a invertir 16.34. Desde ahí hasta la finalización de la regata, y vemos la distancia que traía la Jarrillera a la Plenciatarra, y los de Portugalete que iban a vencer la tanda y posteriormente iban también a resultar vencedores de la bandera, ya que iban a ser la embarcación que menos tiempo iba a invertir de las 10. Ahí vemos el segundo puesto para Arcote, y más rezagada andaba la tripulación de Guecho. Enseguida vamos a ver las últimas paladas de Portugalete, que se iba a cruzar en línea de meta con un tiempo de 20.55. Ahí estamos viendo el último tramo del recorrido para la trainera amarilla y su llegada. Ya nosotros teníamos hasta alguna dificultad para poder aguantar con el viento la cámara. Ahí hemos visto la llegada por parte de Arcote, que invertía 21.06, y Guecho por su parte tardaba 21.46. Vemos también el último tramo del recorrido para estos remeros. Así se iba a poner punto y final a la segunda de las tandas, y tan solo restaba la denominada tanda de honor,
en la que iban a participar las 4 tripulaciones que menos crono habían invertido el día anterior. Castro bogaba por la 1, por la 2 lo hacía Hernani, por la 3 Busturialdea y por la 4 Deusto. Salida muy fuerte por parte de las 4 tripulaciones. Cada vez se puede observar el color en el agua, aparte también de que mayor oscuridad para nuestra cámara, pero el color en el agua cada vez se puede denotar que es más negro. Ello implicaba que había más viento. Y en esta tanda se pudo ver de nuevo una muy buena actuación por parte de la tripulación de Castro. Los entrenados por Pedro Gabancho fueron dominadores de la situación en todo momento, completando una muy buena actuación que tan solo fue superada en el crono por los remeros de Portugalete. Las embarcaciones aproximándose hacia la baliza exterior. Ahí estamos viendo el momento en el que Castro se cruza en primer lugar y luego muy igualados entraban Busturialdea, Hernani y Deusto. 5-12, 5-19, 5-27 y 5-15 para Busturialdea, que era el segundo. Pero aquí Castro había maniobrado bastante bien y empieza a empopar y a escaparse de sus rivales. La verdad es que la marinera hizo honor a su nombre en este segundo largo. Ahí parece que las perdemos de vista a los patrocinados por Iker Jimeno. Ahí vemos cómo se ponen encima de la ola. En una mar, un estado de la mar que iba complicándose más y más a medida que iba avanzando la matinal. No obstante, Castro demostró estar en un muy buen estado de forma y con una boga muy bonita logró distanciarse cada vez más y más de sus rivales. Tanto que de tener 3 segundos al segundo en la primera maniobra, en la segunda maniobra ya estamos hablando de que el segundo iba a entrar ni más ni menos que a 17 segundos. Ahí estamos viendo el bogar por parte de la marinera. Una boga reposada. Una boga efectiva. Y que ayer estuvo a punto de darle un nuevo triunfo. Bogaron como para ganar. Pero hubo una tripulación que bogó también bien en la segunda de las tandas. Y que supo aprovecharse de las condiciones climatológicas, y esa fue la Jarrillera de Portugalete, que por lo tanto fue la que se impuso en esta bandera de San Juan de Luz. Ahí estamos viendo el bogar de Castro y enseguida vamos a ver el paso por la maniobra, una maniobra en la que también iba a haber problemas. En todas las tandas hubo problemas. En este caso va a ser la trainera de Busturialdea, cuyo proel había perdido el remo de extrañir en la primera ciaboga. Enseguida vamos a ver imágenes de ese momento. Vemos la distancia que llevaba ya Castro a sus rivales antes de llegar al ecuador de la competición. Y ahí vamos a ver la maniobra por parte de Castro. Un poquitín pasada, una gotita, pero a comparación de todo lo que habíamos visto en la mañana, una de las mejores maniobras, sin lugar a dudas, por no decir la mejor, que se pudo ver en balizas de tierra ayer en San Juan de Luz. Vean ustedes ahora cómo Busturialdea, el proel, tiene que ciar porque se le ha perdido el remo de estreñir, como os hemos dicho anteriormente, y de ello se aprovecha Hernani, que se va a colocar en segundo lugar. Posteriormente va a llegar Deusto, que entraba en cuarta posición. Los tiempos de esta segunda maniobra: 10.14 para Castro, 10.31 para Busturialdea, 10.35 para Hernani, pero que sale antes, como hemos visto, y 10.43 para Deusto. Aquí posiblemente Busturialdea en esta maniobra perdió muchas posibilidades de haber quedado mejor en la clasificación general. De hecho, estamos convencidos de que ahí perdió por lo menos el puesto con respecto a Hernani, como vamos a ver en la finalización de la regata. Castro bastante cómodo, llegaba ya a la tercera maniobra con su ventaja incrementada, aunque el viento cada vez iba a más, y con 15.57 se cruzaba en primera posición. Ahí han visto el momento en el que ha hecho la maniobra la embarcación entrenada por Pedro Gabancho, y cómo ya están de regreso a tierra cuando la segunda posición, que era para Hernani,
ahora es justo en el momento en el que se cruzaban, al igual que Busturialdea, un poquito antes Hernani que Busturialdea, con 16.22 y 16.23 respectivamente. Deusto, por su parte, invertía 10 segundos más que los del Anchove y su tiempo iba a ser de 16 minutos y 33 segundos. La desventaja que tenía Castro con respecto a Portugalete en esta maniobra era de 10 segundos y en el último largo tuvieron que apretar y de lo lindo, y aunque recortaron distancias no fue suficiente como para poder llevarse la bandera. Ahí estamos viendo a Castro B bogando muy bien, teniendo las ideas bastante claras de lo que querían hacer. En ese momento en el agua, ciertamente se les veía disfrutar con lo que estaban realizando, ya que estaban doblegando con autoridad a sus rivales dentro de la denominada tanda de honor de esta bandera de San Juan de Luz. Ya estamos viendo el último tramo de la regata, en donde Castro continuaba incrementando su ventaja hasta los casi 29 segundos que le iba a meter a Hernani y Busturialdea, que iban a entrar muy ajustados en línea de meta. Ahí vemos el bogar de la marinera de Castro, un Castro B que ha realizado 2 regatas sensacionales en este fin de semana, en el que se ha dado punto de inicio a la Liga ARC de traineras, tanto dentro de su grupo 1 como dentro de su grupo 2, en el cual está involucrado Castro. Por detrás, ahí vemos la picada que traen branque con branque las embarcaciones de Hernani y de Busturialdea, y más rezagado Deusto, que venía en cuarta posición. Las últimas paladas para Castro, su llegada a línea de meta, 20.57, y se iba a quedar a poco más de segundo y medio de la bandera que se iba a ir para Portugalete. No obstante, gran actuación de Castro, del cual pensamos que si las condiciones climatológicas hubiesen sido las mismas en todas las tandas, pues quizás estaríamos hablando de que Castro hubiese ganado posiblemente otra bandera. Ahí hemos visto la llegada de Castro. Vamos a ver enseguida la llegada entre Hernani y Busturialdea, que se va a decantar del lado de Hernani por 3 décimas de segundo. No va a llegar a 3 décimas. 21.26.01, 21.26.29. Ahí estamos viendo lo apretado de la llegada por parte de uno y otro. Y ahí está, cómo traspasan la línea de meta ambas embarcaciones. Por su parte, Deusto entraba en cuarto lugar dentro de la tanda con 21.47.18, con lo que se ponía punto y final a esta bandera de San Juan de Luz, con el triunfo para la jarrillera de Portugalete, y en donde Castro quedaba en segunda posición. Y esto fue lo que nos dio en sí esta regata bandera San Juan de Luz, vencida por la jarrillera con el segundo puesto de Castro.